Dos ejemplos pertenecen al ámbito de las ciencias sociales, uno de ellos en el ámbito británico, la cultura anglosajona, y el otro en el ámbito de España. El resto pertenecieron al ámbito de las ciencias y son muy importantes porque gracias a la ciencia se han ido comprendiendo muchos significados y se han ido evitando muchos fallecimientos debido a los medicamentos antivirales y también, algo muy importante, a las vacunas, como sucedió, por ejemplo, en la pandemia de hace 5 años, entre 2020 y 2021, comenzaron a incorporar a la población las dosis necesarias. Y sobre todo, primero a los más vulnerables y después a los menos. Antes de hablar de los intelectuales en el ámbito científico y de las ciencias sociales, voy a definir varios términos. Los polipéptidos son cadenas lineales de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, generalmente más largas que los péptidos y oligopéptidos. Son componentes esenciales de las proteínas, las cuales desempeñan funciones cruciales en los organismos vivos. Claro, los polipéptidos al final son como cadenas que van dentro del ADN, pero aunque son más largas que los péptidos, que ahora lo voy a explicar, y los oligopéptidos también. Pero que claro, están relacionados con el ámbito de las proteínas, que además las proteínas son esenciales pues, para las funciones que desempeñan los organismos vivos. El peptídico es molécula que contiene dos o más aminoácidos, las moléculas que se unen entre sí para formar proteínas. ¿Qué es el peptídico? Es una molécula que contiene dos o más aminoácidos. ¿Y qué es lo que hacen esas moléculas? Unirse entre sí para formar proteínas. Los peptidos son cadenas cortas de aminoácidos, los bloques en construcción de las proteínas, unidas por enlaces peptídicos. Se encuentran tanto en la naturaleza como en el cuerpo humano y desempeñan diversas funciones biológicas, incluyendo la señalización celular y la regulación de procesos como la producción de colágeno y elastina. En cosmética, los péptidos se utilizan para mejorar la aparición de la piel, reducir arrugas y promover la firmeza. Claro, en cosmética hay ya diferentes para intentar que no haya arrugas, que ya sería un proceso ya más artificial, hay que decirlo, y en cambio los péptidos en el ámbito de la biología, o del ámbito del ser humano, del ámbito del resto de animales, lo que son es proteínas que van en enlaces al final unidas por enlaces peptídicos, que el peptídico al final son una o son dos o más aminoácidos, que son moléculas que se van uniendo entre sí para formar proteínas, que al final casi todos los significados están unidos entre ellos. El problema es que los peptidos en el ámbito de la biología, la naturaleza, lo natural, que sería la naturaleza, ayudan al cuerpo humano, porque están dentro y realizan funciones como biológicas, incluyendo la señalización celular, las células también, la regulación de procesos como la producción de colágeno, también elastina, es decir, que es algo que ayuda a que el cuerpo vaya poco a poco funcionando. En cambio, en cosmética es más una utilización artificial. Es para evitar que, por ejemplo, la gente a lo mejor más mayor pues, empiece pues, a llevar a cabo bueno, pues, una serie de cirugías con el objetivo de reducir arrugas, de que esté más firme la piel, en cualquier ámbito del cuerpo. Los oligopéptidos es una cadena corta de aminoácidos, generalmente de 2 a 10, unidos por enlaces peptídicos. Son el paso intermedio entre los aminoácidos individuales y los polipéptidos, que son cadenas más largas que forman proteínas. Al final son como cadenas, entre ellos los polipéptidos, los oligopéptidos, los peptídicos que están uniendo, bueno, pues cadenas al final del cuerpo humano que forman las proteínas. La elastina es una proteína y también un componente del tejido conjuntivo del cuerpo humano, por tanto de nuestra piel, ya que la dermis es un tejido conjuntivo. Su importancia es clave ya que contribuye a la elasticidad de la piel. La elastina al final es un componente que es la piel, que es lo que hace que sea la propia piel elástica y que gracias a la elastina, el colágeno, pues, bueno, pues el cuerpo bueno, pues sea más o menos acorde a lo que es la biología humana. El éster es un compuesto químico que se forma por la reacción de un ácido y un alcohol con la pérdida de una molécula de agua. Son ampliamente conocidos por sus aromas afrutados y se utilizan en la industria de perfumes, alimentos y productos de limpieza. De ahí que se produzcan bueno, pues estas cosas y con el objetivo de que al final el éster también se haya llevado al ámbito de la cosmética, sobre todo en el ámbito de los perfumes, de la alimentación y sobre todo de productos de limpieza.
Un ejemplo británico en el ámbito de las ciencias sociales. Stafford Beer fue teórico académico y consultor británico en los campos de la investigación de operaciones y la administración cibernética. Una de las obras es Managing Cybernetic de 1959 y el pensamiento consta de 5 elementos denominados sistemas: implementación, coordinación, control, desarrollo y política. Las 5 partes del modelo se encuentran unidas por un flujo de información que permite su correcta comunicación. Claro, si hay una implementación, una coordinación, un control, un desarrollo y una política, todo ello va funcionando correctamente. Y si el problema es que si hay algo que va variando o se desliga, ya esa estructura que se quiere hacer en el ámbito, sobre todo de la investigación de las operaciones, la administración cibernética, puede desviarse o tergiversar esa estructura. Entonces, al final, si hay esos 5 puntos importantes, eso es lo que eso es lo que produce que la información sea de la manera más correcta, a través de la comunicación. Pero si falla uno, ese sistema se detiene o no sale lo correcto. Carl Ferdinand Cori fue médico checoslovaco nacionalizado estadounidense. Obtuvo su licenciatura en medicina en Praga en 1920. Ese mismo año contrajo matrimonio con su compañera Gertrude Teresa Randit, que es Gertie Cori, que fue la principal colaboradora en sus investigaciones hasta su fallecimiento en 1957. Carl Cori fue uno de los médicos más importantes del ámbito de República Checa en su momento, aunque bueno, su vida laboral la realizó en Estados Unidos. Al contraer matrimonio también con su compañera, que también era estadounidense, pero de origen checo, Gertie Cori. Y bueno, Gertie Cori fue la principal colaboradora en sus investigaciones hasta el fallecimiento de su mujer en 1957. Ambos dejaron huella en el ámbito científico estadounidense, sobre todo, más que europeo, aunque bueno, venían de República Checa. Gertie Teresa Cori o Gertie Cori fue bioquímica estadounidense de origen checo. Fue profesora de la Washington University School of Medicine en San Luis. Junto a su marido, Carl Ferdinand Cori o Carl Cori, descubrió un éster, constituyó el primer paso de la transformación del glucógeno en glucosa. Ello nos llevó a formular el llamado ciclo de Cori, por el cual el glucógeno hepático se convierte en glucosa sanguínea y de ella pasa a glucógeno. Es decir, ese éster que descubrieron, lo que constituye al final entender que es lo del glucógeno en glucosa, que es el ciclo de Cori, que es el cual el glucógeno hepático pasa a convertirse en glucosa sanguínea y de ahí pasa a convertirse en glucógeno muscular. Y es como casi la energía que tiene, es el cuerpo. De ahí que el cuerpo necesite pues grasas, proteínas y también azúcares. Otto Meinhof fue médico alemán, estudió medicina en Heidelberg y comenzó la especialización en psiquiatría. En 1909 su interés por la bioquímica le hizo ingresar en el equipo de Otto Heinrich Warburg, cuyos métodos estudió. Completó sus estudios de bioquímica en Kiel, Berlín y Heidelberg. Un hombre que, uno de los médicos más importantes dentro de la cultura germana, se especializó en psiquiatría, aunque luego tuvo gran interés por la bioquímica. Hay que ingresar en el equipo de Otto Heinrich Warburg, que ahora voy a explicar quién es, que también fue otro médico alemán. Y además el propio Meyerhoff aplicó los métodos de Heinrich Warburg. Y luego completó también estudios de bioquímica en diversas ciudades alemanas. Otto Heinrich Warburg fue médico alemán, fue discípulo de su padre, Helmut Warburg, y de Emil Fischer, un, un bioquímico, bajo cuya tutela se doctoró con una tesis sobre los polipéptidos. Ambos dejaron huella en la ciencia germana. Mauricio Bacariz fue poeta español, estudió en la capital de España y desempeñó la cátedra de filosofía en los institutos de Mahón, Lugo y Ávila. Junto a su amigo Ramón Gómez de la Serna, fundó las tertulias del Café de Pombo y fue compañero de varios miembros de la generación del 27, entre los que destacaron Federico García Lorca, Vicente Alexandre, Jorge Guillén, Rafael Alberti, Gerardo Diego y demás Alonso, que fueron los principales escritores, y que falta alguno más también, de la propia generación del 27. Un espacio cultural e intelectual importantísimo
como sucedió la generación del 98, la generación del 14 del novecentismo, que fue lo que surgió en la década de los años 30 en España y también en Europa. Su trabajo como corredor de seguros no le impidió dedicarse a la literatura, y una de las obras es El paraíso desdeñado de 1928, un hombre que conoció y tuvo bueno, grandes amistades, hay que decirlo. Su amistad con Gómez de la Serna es lo que le dio lugar a fundar el café, la estructura del Café Bombo y a conocer también, o a ser compañero, amigo de miembros de la generación del 27. Eso, bueno, abrió muchas puertas y además él también abrió y ayudó a la propia generación del 27. Bernardo Housay fue médico y fisiólogo argentino. Fue el primer premio Nobel hispanoamericano concedido en 1947 junto a Cal Cori y Gerty Cori por sus descubrimientos sobre el papel que juegan las hormonas de la glándula pituitaria en la regulación de la cantidad de glucosa de la sangre de los animales. Estudios que posibilitaron nuevos avances en el tratamiento de la diabetes. Y su obra es Fisiología Humana de 1951. Él obtuvo el Premio Nacional, Premio Nobel en Hispanoamérica junto a dos de los principales científicos estadounidenses de origen checos, como fue Cal Cori y Gerty Cori. Y además descubrió, bueno, pues ese papel sobre las hormonas de la glándula pituitaria en la regulación de la cantidad de glucosa de la sangre de los animales. Y luego estudios que posibilitaron nuevos avances en torno a cómo había que realizar ese nuevo tratamiento en torno a la diabetes, es decir, para evitar las enfermedades o que la diabetes, bueno, pues fuera perjudicial al ser humano, que luego, bueno, pues se crean bastantes medicamentos, insulina, y fue muy importante la ciencia hispanoamericana. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo de las ciencias occidentales y dos ejemplos de las ciencias sociales, darle a like, suscribiros, comentar y bueno, a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.